Allí en el gran fondo cósmico que descansa sobre nuestras cabezas, se encuentran objetos colosales capaces de romper las leyes de la física que conocemos. Estos objetos han sido objeto de estudio durante mucho tiempo, y a pesar de que en un principio se consideraban como objetos matemáticos presentes únicamente en el papel, cuyas derivaciones provienen de las ecuaciones de campo de Einstein, la realidad es que existen y juegan un papel fundamental en la estructura del espacio y el tiempo. Transcurría el año de 1783 cuando el filósofo natural y geólogo inglés John Michell envió una carta a Henry Cavendish. En dicha carta expresaba sobre un cuerpo celeste cuya masa es tan grande que ni la misma luz puede escapar de su superficie. Incluso señaló que aunque un objeto así no fuese directamente visible, su existencia se podía intuir por el efecto gravitacional que ejercería sobre un planeta cercano, llegando a sugerir el uso de un prisma para medir el efecto de la gravedad sobre la disminución en la intensidad de luz, una idea muy avanzada a su tiempo que más tarde se conocería como el corrimiento al rojo gravitacional. Por otro lado, Pierre-Simon de Laplace publicó en el año de 1796 la posibilidad de que objetos tan masivos fueran capaces de impedirle a la misma luz escapar de ellos, citando lo siguiente: una estrella luminosa, de la misma densidad que la densidad de la Tierra, y cuyo diámetro fuera 250 veces más grande que el del Sol, no permitiría, como consecuencia de su atracción, que cualquiera de sus rayos nos llegasen. Es por lo tanto posible que los cuerpos luminosos más grandes en el universo sean por esta causa invisibles. Ambos científicos hicieron una pregunta: ¿qué forma tendría una estrella de una masa dada para que su velocidad de escape fuera tan alta que no pudiera escapar ni siquiera la luz? Dicha estrella debería llamarse estrella oscura. Imaginemos un objeto como el Sol cuya masa fuera muchísimo mayor y se concentrara en un pequeño punto, supongamos en una canica. Si acercamos un objeto en las cercanías del mismo, experimentará una atracción tan grande que ni siquiera podría moverse para huir de tan fatídico destino que incluso la luz también sufriría. Lamentablemente, las ideas mencionadas anteriormente tuvieron que esperar un poco más de un siglo para cobrar sentido con la llegada de una teoría publicada en 1915, fruto de la genialidad de un hombre que cambiaría el curso de la historia de la física para siempre. Con la llegada de la teoría de la relatividad general propuesta por Albert Einstein, los científicos lograron entender de mejor manera qué ocurría con este tipo de objetos gracias a la descripción geométrica de la misma, al concebir a la gravedad como una manifestación de la curvatura del espacio y el tiempo. A pocas semanas de la postulación de la teoría de Einstein, Carl Schwarzschild encontró una solución para un objeto esférico sin carga ni rotación, obteniendo así la conocida métrica de Schwarzschild, donde se pudo definir una nueva fórmula para el radio gravitacional, muy diferente de la obtenida previamente por Michell y Laplace, quienes la obtuvieron de forma independiente utilizando la mecánica clásica. Una de las primeras dificultades que presentó este hallazgo fue la falta de evidencia astronómica de aquella época, razón por la cual no fue tomada en serio en aquella época. Una cosa es hacer una mención o predicción matemática sobre la posible existencia de algo recurriendo a argumentaciones teóricas, y otra cosa muy diferente es explicar la manera en la cual tales objetos pueden ser creados. La ausencia de mecanismos que pudieran dar origen a tales objetos extraños constituyó un impedimento en la aceptación de los mismos, hasta que llegaron teorías dando la ruta sobre una forma natural para la creación de estos objetos. Pero quizá la objeción más grande de todas a la solución de Schwarzschild era que en el centro de la misma debía de haber una singularidad, el equivalente de una división por cero tan temida por los matemáticos, ya que está fuera de cualquier tipo de análisis numérico que se quiera llevar a cabo. Y esta singularidad representaba en las ecuaciones de campo ni más ni menos que una perforación en el entramado del espacio-tiempo del universo. Desde un principio, esto rebasó los límites de la credibilidad de muchos científicos, inclusive aquellos acostumbrados a la naturaleza probabilística de la materia predicha por la mecánica cuántica. La dificultad de aceptar la posibilidad de que una singularidad matemática pudiese tener una existencia real en el campo de la astronomía, en el universo entero, fue, inclusive, un argumento utilizado por amplios sectores de la comunidad científica para poner en duda y desacreditar toda la teoría de la relatividad general,
afirmándose que cualquier teoría que fuese capaz de postular la existencia de algo tan extraño tenía que ser una teoría necesariamente incorrecta. Sin embargo, el concepto moderno de agujero negro fue investigado durante la década de 1930 de mano de Robert Oppenheimer y su equipo de trabajo, quienes propusieron que el colapso gravitacional de estrellas de neutrones podía crear agujeros negros. Dicho concepto no fue empleado aún en ese entonces. Fue hasta los años 60 cuando John Wheeler popularizó el mismo. Pero, ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro es una región del espacio y tiempo donde los efectos gravitacionales son tan intensos que ni la luz puede escapar de ellos. Es importante aclarar que no absorben inmediatamente todo como si fueran una aspiradora. Son peligrosos una vez que se cruzan una región definida como el horizonte de eventos. El origen de estos monstruos proviene de la muerte de las estrellas, las cuales al final de su vida comienzan a consumir su combustible nuclear, expandiéndose y posteriormente colapsando bajo su propia atracción gravitacional. El proceso de formación de una estrella comienza cuando una nube de gas empieza a contraerse a causa de su propia atracción gravitacional. Conforme la nube de gas se va compactando, la energía potencial gravitacional se va convirtiendo en energía térmica y la nube de gas se va calentando. Al calentarse, la presión ejercida por los átomos y las moléculas del gas aumenta, tendiendo a contrarrestar la atracción gravitacional, y si la nube de gas no perdiese energía, esta presión bastaría para detener el proceso de compactación. Pero esto no sucede en virtud de que la nube de gas continúa perdiendo energía a causa de la radiación que emite hacia el espacio exterior. El proceso de compactación ocasionado por la atracción gravitacional prosigue su marcha, y la temperatura de la nube de gas continúa aumentando, hasta que después de algunos millones de años, el centro de la nube de gas está lo suficientemente caliente como para que empiecen a ocurrir reacciones nucleares capaces de convertir materia en energía de acuerdo con la fórmula de E igual a mc². El destino final de la nube de gas conforme se va convirtiendo en una estrella dependerá de la cantidad de gas inicial que había para la formación de la estrella, algo que pudiéramos llamar su masa inicial. Es un hecho aceptado entre los astrónomos que en cuanto mayor sea la cantidad de masa de la cual consta una estrella, tanto más violenta será su muerte. La primera forma en la cual puede morir una estrella se aplica a estrellas relativamente pequeñas como la nuestra, el Sol. Estas estrellas se mantienen encendidas mediante un proceso de fusión atómica conocida como proceso protón-protón, en el cual, a causa de la elevada temperatura, las fuerzas repulsivas que tienden a repeler a las partículas con cargas eléctricas del mismo signo son vencidas, y los átomos de hidrógeno son fusionados y convertidos en átomos de helio, lo cual a su vez libera enormes cantidades de energía a la vez que la estrella va adquiriendo una configuración que pudiéramos llamar estable. Además de este proceso mediante el cual una estrella puede mantenerse viva, existe otro mecanismo de fusión atómica mejor conocido como ciclo CNO, carbono, nitrógeno, oxígeno, o ciclo BID, en referencia a Hans BID, quien lo propuso por primera vez en 1939. Aunque la cadena protón-protón es más importante en las estrellas con una masa como la de nuestro Sol o menor, los modelos teóricos muestran que el ciclo CNO es la fuente de energía dominante en las estrellas con una masa de por lo menos 1.5 veces más grande que la de nuestro Sol, las cuales son las más susceptibles de terminar convirtiéndose en estrellas de neutrones o agujeros negros. Los procesos de fusión atómica que dan vida a las estrellas impiden por sí mismos que una estrella pueda ser considerada como un objeto de densidad constante, y a partir del momento en que la densidad de una estrella no es constante, el proceso de colapso gravitacional es un hecho ineludible. De cualquier manera, aunque se tuviese una estrella de densidad constante para cierta cantidad de masa, el proceso de colapso gravitacional es inevitable de acuerdo con un resultado clásico conocido como el teorema de Gödel, dado a conocer por Hans Adolf Gödel en 1959, de acuerdo con el cual no puede haber estrellas de densidad uniforme que tengan un radio menor que 9/4 de su masa, en este caso siendo esa masa la masa de Schwarzschild en unidades geometrizadas. Esto significa que si uno construye una estrella de densidad constante con un radio igual a 9/4 m y le da un ligero empujón esféricamente simétrico hacia adentro, entonces a la estrella no le queda más alternativa que comenzar a colapsarse hacia adentro. A la estrella no le es posible ya retomar una condición estática.
Estrellas como nuestro Sol queman más de unas 500 millones de toneladas cada segundo que son fusionadas de hidrógeno a helio, lo cual continúa haciéndose por miles de millones de años hasta que se les va agotando el hidrógeno. Mientras esto ocurre, el núcleo de helio de la estrella se encuentra en una situación similar a la que se encontraba la nube de gas original que dio inicio a la creación de la estrella. Al empezar a contraerse debido a la acción de la gravedad, calentándose y acelerando el proceso de incineración del hidrógeno en la capa exterior. En este proceso, los átomos de helio en el interior de la estrella empiezan a fusionarse a causa de la enorme temperatura y presión, convirtiéndose en carbono y oxígeno, liberando con ello más energía. A causa de esto, las capas exteriores de la estrella experimentan una expansión además de un enfriamiento que produce un cambio importante en su aspecto, con lo cual la estrella termina convirtiéndose en un tipo de estrella conocida como gigante roja. Roja porque la temperatura en la superficie de la misma ha descendido de manera significativa, y gigante por el aumento en su tamaño, disminuyendo enormemente a la vez la densidad de la misma. Eventualmente, a toda estrella se le debe terminar su fuente de energía obtenida a base de procesos de fusión atómica, puesto que el hierro es el elemento más estable de todos los átomos en lo que respecta a esta clase de procesos. Cualquier reacción que convierta el hierro en otro elemento de la tabla periódica es una reacción que requiere suministrar energía en lugar de liberarla. Cuando una estrella con masa de 1.4 masas solares gasta su combustible, o tiene un valor de masa mayor a esto, las cosas ocurren de una forma diferente. Si la estrella sigue siendo lo suficientemente masiva, no alcanza el estado de equilibrio de una enana blanca estable. En su lugar seguirá colapsando. Si es lo suficientemente masiva, se contrae a través del radio de Schwarzschild hasta que se comprime a una densidad infinita, creando lo que se conoce como una singularidad en el espacio-tiempo de radio cero. Si podemos imaginar un punto del tamaño de una cabeza de alfiler capaz de tragarse completamente a la Tierra, apenas empezaríamos a vislumbrar la magnitud de lo que ocurre en la singularidad situada en el interior de un agujero negro. Entre la singularidad situada en el centro del agujero negro y la superficie esférica que representa el horizonte de eventos, aún es posible que un objeto pueda continuar existiendo, pero un objeto jalado hacia la singularidad se comprime hasta desaparecer en la misma. La singularidad en el centro de un agujero negro no es únicamente una singularidad matemática. Muchos científicos suponen que se trata también de una singularidad física con existencia real. Esta singularidad no puede ser vista o detectada de modo alguno por un observador externo, en virtud de que el horizonte de eventos esférico que rodea la singularidad no permita que pueda escapar del agujero negro ninguna señal luminosa hacia el exterior, ni siquiera la información. Un agujero negro, a causa del enorme campo gravitacional que lo rodea, es capaz de devorar no solo objetos pequeños, sino inclusive estrellas y planetas enteros. Con cada planeta o estrella que vaya devorando el agujero negro, la masa m del agujero negro va aumentando a la vez que todo es comprimido en su interior a grado tal que inclusive los átomos y las moléculas que conformaban el planeta o la estrella son fusionadas una y otra vez hasta que la identidad de las mismas desaparece por completo. Para saber si el destino que enfrenta a alguien que entra en un agujero negro es muy feo, consideremos dos observadores, uno que está a bordo de una nave espacial que viaja hacia el agujero y otro que se encuentra a una distancia lejana y segura respecto al horizonte de eventos. A medida que el viajero en la nave se aproxima al agujero, el segundo observador verá cómo el tiempo en la nave empieza a transcurrir más despacio debido al efecto de la dilatación gravitacional del tiempo. Una vez que el primer observador cruza el horizonte de eventos, no hay vuelta atrás, por lo que el segundo observador ahora verá que la nave se ha detenido por completo como si se hubiera congelado en el tiempo. Para el viajero en la nave, las cosas se verán diferentes y todo parecerá normal, mas en cambio, es todo lo contrario, porque una vez atravesado dicho horizonte no hay manera de volver y el único destino posible es acercarse cada vez más de forma inevitable a este objeto, lo cual genera que el espacio y el tiempo intercambien papeles, de modo que transcurrir en el tiempo es equivalente a moverse en el espacio. Y como no hay nada que puede detener el flujo del tiempo, el destino es inevitable y todo se apaga en cuestión de segundos.
Si tratamos de descubrir o de describir qué ocurre en el centro, las matemáticas no ayudan mucho y las leyes de la física se rompen en este punto, impidiendo que podamos describir lo que pueda suceder. Lo único que sabemos es que el viajero que entró experimentó lo que se conoce como fuerzas de marea que crean un efecto de espaguetización hasta el punto de quedar únicamente partículas cuyo destino está bajo las sombras y no podemos saber más allá de esto. En un intento de descubrir qué ocurre más allá del horizonte de eventos, podemos evitar la singularidad describiendo un nuevo sistema conocido como las coordenadas de Kruskal-Skerts, que dan lo que se conoce como la métrica de Kruskal, que puede representarse a través de un diagrama de Kruskal. Si observamos bien, podemos notar que tiene una estructura similar a los conos de luz, pero no entraremos en detalles matemáticos ya que este video no pretende profundizar en la parte técnica. Eso se verá en la saga del curso de relatividad general. Una manera más sencilla de entender esto fue planteada durante los años 60 de la mano del físico Roger Penrose, y es conocida como diagrama de Penrose. Un diagrama de Penrose nos permite imaginar el infinito en diagramas finitos que incluyen las relaciones causales entre diversos puntos del espacio y el tiempo. Aquí los rayos de luz describen un ángulo de 45 grados respecto al eje vertical. Para un viajero que entra en un agujero negro, podemos ver que su destino inevitable es caer dentro una vez que atraviesa el horizonte de eventos. Pero algo curioso ocurre con la línea de abajo que representa un antihorizonte, que funciona como lo opuesto al horizonte de eventos del agujero negro. Es decir, permite la salida de materia y energía, pero no permite la entrada. La presencia de este antihorizonte deriva en una nueva región conocida como agujero blanco, que funciona como el hermano malvado del agujero negro al expulsar lo ya mencionado. Como no podemos movernos al pasado debido a la causalidad, el único destino posible en dicha región es salir del horizonte de eventos, lo cual conduce a una llegada al universo conocido. Pero aún hay más, y es que si analizamos la región del lado izquierdo aparece algo que vuelve loco a cualquiera, y es la presencia de un universo paralelo que son regiones extendidas y separadas que permiten extrapolar posibles trayectorias de partículas en las dos regiones interiores. Esto significa que la región interior del agujero negro puede contener partículas que cayeron desde cualquier universo, y también partículas desde la región interior del agujero blanco que pueden escapar a cualquiera de los universos. En el punto intermedio del diagrama aparece una conexión derivada de un agujero negro y un agujero blanco, y es nombrado como puente de Einstein-Rosen, también conocido como agujero de gusano. Dicha solución fue encontrada por Einstein y Rosen en 1935, pero para malas noticias de aquellos intrépidos viajeros del universo que plantean la posibilidad de viajar a universos paralelos, en el año de 1962, John Wheeler y Robert Fuller demostraron que dicho agujero de gusano es inestable y puede desintegrarse inmediatamente después de aparecer, por lo que no es posible viajar a través del mismo. En este reino de colosos existe una jerarquía de acuerdo a su masa. En primer lugar, tenemos a los agujeros negros supermasivos con varios millones de masas solares que suelen ubicarse en el centro de galaxias, como lo hace Sagitario A. Durante el año 2019 logramos observar la primera imagen de un agujero negro supermasivo captado en el centro de la galaxia M87 por el Consorcio Internacional Telescopio del Horizonte de Sucesos. Dicha imagen fue tan viral en aquellos días dándonos un vistazo de algo que durante el siglo pasado se creía imposible en nuestro universo. En segundo lugar, tenemos a los agujeros negros de masa intermedia que poseen una masa en un rango de 100 a 1 millón de masas solares, ubicándose en un punto intermedio entre los agujeros de masa estelar y los supermasivos. En el siguiente puesto se encuentran los agujeros negros de masa estelar. Estos se forman cuando una estrella de más de 30 o 70 masas solares se convierte en supernova. Y, por último, tenemos a los microagujeros negros, objetos hipotéticos que pueden llegar a evaporarse en un periodo muy corto mediante emisión de radiación de Hawking. Un teorema que permite definir otra clasificación es el teorema sin pelo o de no pelo, que limita el número de cantidades físicas que son necesarias para describir el agujero negro.
A pesar de tener un nombre tan extraño, la verdad es que en realidad se trata de una conjetura matemática que sugiere que bajo la suposición de que el espacio-tiempo de un agujero negro es asintóticamente plano, las soluciones de las ecuaciones de Einstein-Maxwell están caracterizadas por tres propiedades que son medibles: la masa, la carga y el momento angular. Antes del colapso de una estrella, tenemos más información como el spin cuántico, números bariónico y leptónico, entre otras más. Dicha información es lo que se conoce como pelo del agujero negro, y desaparece dentro del horizonte de eventos para un observador externo una vez que la estrella colapsa y se configura dentro de este océano de oscuridad, por lo que se dice que es un agujero negro sin pelo. Gracias a este teorema podemos definir 4 tensores métricos posibles: la métrica de Schwarzschild, que considera un agujero negro sin rotación ni carga y de geometría esférica; la métrica de Kerr, que contiene solo a la rotación y tiene una geometría axial; la métrica de Reissner-Nordström, que incluye carga pero no rotación y que tiene también geometría esférica; y la métrica de Kerr-Newman, que incluye carga y rotación y también tiene geometría axial, o mejor dicho, simetría axial. Actualmente existen muchas investigaciones en curso que tratan de descifrar los secretos de estos enigmáticos monstruos, y una de las más importantes es aquella teoría que busca la unificación de la teoría cuántica con la relatividad general, por lo que los agujeros negros son objeto de estudio constante debido a una rama de la física conocida como gravedad cuántica, la cual trata de descubrir qué ocurre a nivel atómico dentro de estos objetos. A pesar de todo lo ya visto, quedan muchos misterios ocultos que nos demuestran que apenas conocemos una porción del vasto universo que nos rodea, universo que vemos cada vez que miremos el cielo nocturno. Pero como dice Friedrich Nietzsche en su obra Más allá del bien y el mal, cuando miras por largo tiempo al abismo, el abismo te devuelve la mirada.